Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del cociente diferencial y algunos ejemplos utilizando funciones. Acá lo que vamos a hacer es hacer una entrada a lo que sería la derivada. Entonces, ¿qué sucede con el cociente diferencial? Cuando nosotros tenemos una función, sea la cual sea, por ejemplo puede ser una cúbica, una cuadrática, una lineal, pero eso sí, tenemos acá un plano cartesiano donde tenemos x y f de x. Acá tenemos el vértice 0, 0 y vamos a tener una función que sea algo así, donde vamos a tener que y es igual a f de x. Perfecto. Teniendo eso en cuenta, bueno, vamos a tener dos puntos sobre esta función, dos puntos cualesquiera. Lo único es que necesitamos tener un margen en el cual debamos evaluar. Y acá va a pasar una recta. Esta recta, ¿cómo es que se llama? Esta recta se llama recta secante, al tocar dos puntos. Entonces esta recta nos va a ser muy útil. Ya ahorita van a ver por qué. Por ahora voy a decir cuáles son los valores de estos dos puntos en el eje X. Va a ser x1 y x2 respectivamente. ¿Cuáles van a ser sus valores cuando se plasman en el eje Y? Como Y es igual a f de x, las reflexiones nos van a quedar como f de x1 para x1 y f de x2 para x2. Perfecto. Teniendo eso en cuenta, según Descartes, ¿cómo era el par ordenado? El par ordenado era x, y. Basado en esto, vamos a tener en cuenta que x1 es a f de x1 como x2 es a f de x2. Listo, lo que está en el lado izquierdo de la coma es el valor en x. Lo que está al lado derecho de la coma es el valor en y. Acá lo coloco. Esto de acá es el amarillo y esto de acá es el azul. Acá tenemos dos diferentes pares ordenados, cada uno con sus propios valores en horizontal, coma, en vertical. Listo. Acá es donde vamos a adentrarnos en una letra del alfabeto, que es M. ¿Qué significa esta M? Cuando nosotros estemos hablando de funciones o de gráficas, la M nos va a hacer referencia a una pendiente. ¿Qué significa la pendiente? La pendiente es el ritmo de cambio entre dos variables, una variable independiente que está plasmada en el eje X y otra variable que es la dependiente, que es la que está plasmada en el eje Y. Acá vamos a tener x y y, vértice de 0. Por ejemplo, vamos a tener una función lineal, algo así. Necesitamos como tal calcular una pendiente, si sabemos que y es igual a f de x. Listo, acá también vamos a tomar dos puntos, este punto de acá y este punto de acá. Posteriormente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como lo hicimos en el anterior, vamos a encontrar los valores en horizontal y posteriormente su respectiva reflexión en vertical. Es decir, ¿qué valores son los que vamos a tomar? x1 y x2 para los dos puntos respectivamente y f de x1 y f de x2. También las reflexiones respectivas. Listo. Acá vamos a hacer algo que no hicimos en el anterior. Tenemos esto de acá y esto de acá. ¿Qué significan aquellas líneas punteadas rojas? Esto es el cambio en horizontal o delta horizontal, mientras que esto es el cambio en vertical. Acuérdense de eso porque nos va a ser muy importante. Básicamente lo que hicimos fue crear un triángulo rectángulo. Vamos a tener que la pendiente es igual al cambio en y sobre el cambio en x. Si hablamos del cambio en y va a ser y2 menos y1. Si hablamos del cambio en x va a ser x2 menos x1. Listo. Si nosotros tenemos en cuenta que esto es y2 y esto es y1, pues sustituimos valores. Es decir, nos va a quedar en el numerador f de x2 menos f de x1. En el denominador x2 menos x1. Perfecto, teniendo eso en cuenta, ya hemos hablado bastante de la pendiente. Y acá voy a colocar un ejercicio sencillo. Digamos que tenemos x1 que es igual a 2, x2 digamos que es 6. Y acá vamos a tener una función, digamos f de x es igual a 2x, es decir, el doble de lo que tenemos en x. Listo, teniendo eso en cuenta, necesitamos pasar estos valores de x para que nos dé un f de x1 que sea igual a algo. Entonces en este caso pasamos este x1 en la máquina esta de la función, lo cual tenemos que duplicarlo, 2 por 2, 4. Lo mismo sucede para el caso de f de x2, que sería igual a 6 por 2 que da 12. Listo. Ese es un ejemplo bastante sencillo en el que podemos demostrar algo como es la pendiente en una función. Si nosotros queremos evidenciarlo más de a fondo, pues
colocamos esto de m es igual a f de x sub 2 menos f de x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Lo que hacemos es sustituir los valores. F de x sub 2 nos dio 12, f de x sub 1 nos dio 4, x sub 2 es 6 y x sub 1 es 2. 12 menos 4 da 8, 6 menos 2 da 4, mitad de 4 2, mitad de 8 4, mitad de 4 2, mitad de 2 1. Es decir, nos queda una pendiente de 2. Perfecto. Según la ecuación de la recta, y es igual a m de x más b, teniendo en cuenta que y es igual a f de x, pues la pendiente es el número que acompaña la variable x, en este caso era 2. Sin necesitar hacer el cálculo, ya de por sí lo sabíamos cuando f de x era igual a 2, ahí lo dice, x. Ahora, ¿qué sucede y qué tiene esto que ver con la derivada? Digamos, acá tenemos otro plano cartesiano con un vértice 0, 0 y acá tenemos una función. Me la inventé, ¿sí? Pero la cuestión es que tenemos dos puntos, acá y acá. Estos dos se unen mediante una línea recta que pues une estos dos puntos y corta la función varias veces. ¿Cómo se llamaría esta recta? Ya ahorita lo vamos a ver. Resulta que tiene valores en x y valores en y. Los valores en y van a ser la reflexión respectiva de los valores en x. Es decir, x sub 1, digamos, y x sub 1 más h. ¿Cierto? ¿Por qué yo le coloco el más h? Porque hay una distancia entre estos dos puntos, que va a ser de h. H unidades, no la sabemos y no necesitamos saberla. Ahora, vamos a tener lo siguiente. Resulta que tenemos una f de x para x, ¿cierto? Ya le voy a quitar ese x sub 1 y f de x más h para lo que sería x más h, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Ahora, teniendo en cuenta la forma de esta recta, de esta línea recta que une aquellos dos puntos, esta sería una recta ¿qué? Tangencial o secante. La derivada lo que busca es la recta tangencial a una función, pero por el momento esto no tiene nada que ver con tangencial, porque tangencial es una recta que toca una función una vez, nada más, mientras que la secante la toca dos o más veces. Acá vamos a tener lo siguiente. Si aplicamos lo de pares ordenados que habíamos visto antes, vamos a tener x, f de x, es decir, x sub 1 y y sub 1. Listo, ya ahorita lo vamos a aplicar, ya ahorita lo vamos a sustituir en una fórmula. Y además vamos a tener x más h, f de x más h. Vamos a tener otro valor acá. En este sentido vamos a tener x sub 2 y y sub 2 respectivamente. Por lo tanto, si anteriormente habíamos aprendido un concepto que se llamaba pendiente, denominado con la letra m, m era igual a ¿qué? A y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Todo se está juntando. La pendiente es muy importante para entender la derivada. Ahora, y sub 2 sería f de x más h, menos y sub 1 que sería f de x, sobre y sub 2 que es x más h y x sub 1 es x. Acá tenemos x y menos x, los cancelamos. Listo, nos va a quedar por lo tanto la siguiente fracción, f de x más h menos f de x sobre h. Listo, teniendo eso en cuenta, ahora voy a colocar el concepto de derivada partiendo de aquella fracción. Y esto sí es el concepto completo. Derivada con respecto a x de la función denominada f de x es igual y se aplica el límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? Entonces de aquella fracción, f de x más h menos f de x sobre h. Y esa de ahí es la derivada. Así es como se escribe, así es como se denomina. Si uno quiere encontrar la derivada de tal función, pues aplicamos lo siguiente. Derivada de ax a la n, pues entonces bajamos el exponente, lo ponemos a multiplicar, nos quedaría nax y x estaría a la n menos 1, se le resta una unidad. Y este sería el concepto total o la noción completa de lo que sería una derivada para encontrar la recta tangente a una denominada función. Ahora voy a aplicar esto en un ejercicio. Voy a encontrar la derivada como se debería en el cálculo y además como se debería en el álgebra, es decir, cociente diferencial. Vamos a tener f de x es igual a 6x al cuadrado menos 2x más 4. Listo. Vamos a tener en cuenta algo. Si colocamos f de x más h, es decir, vamos a sustituir este x más h en todas las x. Es decir, vamos a tener 6 factor de x más h al cuadrado menos 2 factor de x más h más 4.
Listo, teniendo eso en cuenta necesitamos aplicar la distributiva en algunos casos y aplicar una multiplicación en otros. Es decir, vamos a tener 6 por x más h por x más h, ya que estaba elevado al cuadrado, menos 2x menos 2h más 4. Ahora, aplicamos distributiva entre esos dos paréntesis, nos va a quedar 6 factor de x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Eso se da por caso de factorización, menos 2x menos 2h más 4. Ahora si aplicamos la distributiva con el 6, tenemos 6x al cuadrado más 12xh más 6h al cuadrado menos 2x menos 2h más 4. Listo, teniendo eso en cuenta, ahí es cuando hemos encontrado lo que denominamos como f de x más h, ¿cierto? Pero todavía falta algo. Si ustedes se acuerdan de la fracción, había también un signo negativo y había un f de x. Por lo tanto, lo aplicamos. Tenemos menos, abrimos paréntesis y colocamos lo que nos había dado en f de x, que era 6x al cuadrado menos 2x más 4, de lo que partimos, básicamente. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la distributiva de signos, es decir, nos va a quedar 6x al cuadrado más 12xh más 6h al cuadrado menos 2x menos 2h más 4. Eso no se cambia para nada, pero lo que sí se cambia es el valor que está dentro del paréntesis. Nos queda menos 6x al cuadrado más 2x menos 4. Ahora lo que hacemos es hacer un despeje, hacer una simplificación. 6x al cuadrado se cancela, menos 2x se cancela y 4 se cancela. Es decir, cuando nosotros aplicamos aquello de menos f de x y obtenemos la función f de x más h menos f de x, vamos a tener el valor de 12xh más 6h al cuadrado menos 2h. Pero ustedes sí se acuerdan que una fracción tiene numerador y denominador. ¿Cuál era nuestro denominador? Nuestro denominador era h. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que colocar, pues, respectivamente en el denominador. Por lo tanto, nos vamos a quedar con lo siguiente: 6h al cuadrado más 12xh menos 2h, todo eso sobre h. Listo, teniendo eso en cuenta, ¿cómo hacemos para despejar esta h? Aplicamos factor común, para lo cual tendríamos lo siguiente: h factor de 6h más 12x menos 2. Cancelamos h con h y por lo tanto, esto de acá, lo de la derivada, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 6h más 12x menos 2. Listo. Pero esta como tal no es la derivada de la función de la cual partimos. No, resulta que la derivada de aquella f de x, aplicando el hecho de que el límite de h cuando tiende a 0, de aquello que encontramos 6h más 12x menos 2 va a ser ¿cuánto? Pues reemplazamos h con 0, 6 por 0 da 0 y nos queda 12x menos 2. Ahí lo encontramos, esa sí es la derivada. No colocamos el 6h porque h tiende a 0. Ahora, si nosotros queremos comprobar, partimos desde esta función 6x al cuadrado menos 2x más 4, de la cual empezamos, pasamos este 2 a multiplicar, nos va a quedar 6 por 2, 12, x a la 2 menos 1 sería x a la 1, menos 2x a la 1, pasamos el 1 a multiplicar, nos va a quedar 2x a la 1 menos 1, que va a ser x a la 0, o simplemente lo quitamos, más, y la derivada de cualquier constante, en este caso 4, va a ser igual a 0. Por lo tanto, ahí pudimos comprobar, tanto por cociente diferencial como por derivada de cálculo, que este resultado es el correcto. Habiendo aplicado ¿qué? La técnica de que la derivada de ax a la n va a ser igual a nax a la n menos 1. Y habiendo dicho eso, ejercicio resuelto. Muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido del mayor agrado. En comentarios alguna duda, como siempre, hasta la próxima. Así que...